Candidatos a diputados nacionales de la coalición cívica. Hernán, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Hola Florencia, buen día. Bien, bien, por suerte. Gracias por atendernos. Por favor. Hernán, con cierto atrevimiento, quiero decirte Dale. que lo primero que veo en el panorama, en el mapa de la ciudad de Buenos Aires, en las listas, es que ustedes van aparte, o varios sectores van desperdigados, y son sectores que quizás en otro momento podían haber estado juntos, o que quizás en el discurso está parecido. ¿Está bien esta lectura o qué pasó? Sí, es cierto. Podríamos haber confluido todos en un gran acuerdo, pero no se pudo dar. Nosotros trabajamos con Hagamos Futuro, un frente que inscribimos hace una semana con Graciela Ocaña, Rodríguez Larreta. Y bueno, el radicalismo había inscrito su otro frente con Facundo Manes y Martín Lustó, y pasaron cosas. Finalmente, ¿Qué cosas pasaron? No, y finalmente Graciela eligió ir con Martín Lustó, salirse del frente Hagamos Futuro, y yo voy para adelante. Mirá, yo nunca fui diputado nacional, tengo 43 años, soy legislador, tengo una vocación muy grande por la política, es mi vocación por defender a la ciudad de Buenos Aires, y voy a representar con la coalición cívica, con Marcela Campagnoli como senadora, ideas. Y a eso voy, a que me conozcan, a contarles mi historia, a contarles lo que hago, lo que hice, y a tratar de representar y de generar un espacio político que defienda a los argentinos que no quieren volver al pasado, pero que no se bancan esta violencia y esta insensibilidad de Milei, ¿no? En realidad lo que te pregunto es si lo que pasó fue una discusión de ideas, de nombres. No fue una discusión política, yo mucho no la entendí finalmente, pero no importa. Yo creo que a la gente le importa nada eso, y a esta altura a mí tampoco. Yo estoy muy contento con Marcela Campagnoli, que es diputada nacional y que termina su mandato, que tiene una agenda en salud mental, que tiene una agenda en la lucha por la transparencia, contra la corrupción, y vamos a representar eso. Sinceramente, yo podría hacer una novela de esto, no me interesa. Vengo trabajando por las prepagas, vengo trabajando por el Garrahan, vengo trabajando por una justicia independiente. A eso voy a ir al Congreso Nacional. Hernán, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. ¿Qué tal, Nico? Ahora te quiero preguntar que me parece que termina siendo lo más importante, y es qué van a hacer las personas que entren al Congreso en caso de entrar al Congreso, porque me interesa mucho. Pero para cerrar lo anterior, viéndolo desde afuera, viendo un poco con lectura y un poco con información, da la sensación que lo que termina pasando, vos decías, es una novela, es que Lustó es un límite para Lilita. Y no es la primera vez que termina pasando eso. ¿Es un poco eso? Y si es eso, ¿por qué? No es una cuestión de personas. Mirá, nosotros hoy estamos en un frente con el Partido Demócrata Cristiano, con el Partido de la Ciudad, intentamos construir un frente con otros, apostamos también a una renovación, apostamos también a que otras caras puedan aparecer y defender ideas. No lo personalizaría yo, sinceramente te lo digo. Bien. Nosotros tenemos una agenda que usted la conoce, que todo el mundo conoce la agenda de la coalición cívica, cuáles son nuestros límites también, pero no quisiera esto personalizarlo porque no me interesa hacer política de esa manera, tampoco me interesa atarme a los conflictos. No hice política toda mi vida para andar en comentarios. Voy a defender las ideas y voy a defender a los vecinos de la ciudad del Congreso, y voy a debatir con quien sea, con Lustó y con quien sea, no tengo problema. Hernán, si fueras diputado nacional, ¿hoy votarías a favor del aumento de los jubilados y de la moratoria previsional? Sin duda, votaría a favor del aumento. Creo que la moratoria hay que discutirla. Nosotros nos abstuvimos en el Congreso. Fuimos el primer bloque que pidió la sesión especial en su momento cuando Milei modifica la fórmula y perdemos ese 8%. Yo, sin duda, estoy al lado de los jubilados. Creo que hay que discutir todo el sistema en general, pero no podemos, en función de estas cosas, ¿no? De bueno, es más complejo dejar a la gente tirada, porque hoy los jubilados no llegan y tienen que optar entre los medicamentos que están 3 veces más caros que en cualquier otro país del mundo, o comer proteína, y eso no está bien. ¿De la emergencia en discapacidad? A favor, por supuesto, igual que en el Garrahan, yo soy autor de la denuncia penal contra el ministro Lugones. Lugones hoy es quien tiene en su mano la posibilidad de actualizar el presupuesto del Garrahan. Está 8.000 millones de pesos abajo del 2024. Presenté una nota ante la Defensoría General del Niño para que hagan un informe
pormenorizado a ver si están afectando los derechos de los chicos por las vacancias que hay en los servicios, y estoy trabajando que no tiene sentido contar detalles, pero muy cerca de médicos y demás para asistirlos jurídicamente. Esa es la emergencia pediátrica y de residencia, sería ese proyecto. Exactamente. ¿De la ley de financiamiento universitario? Ley de financiamiento universitario a favor. Yo creo igual, y aprovecho el punto que lo traes, que nosotros tenemos que tener la capacidad frente al avance de Milei, donde quiere destruir todo, porque la única receta que tiene es el ajuste, o sea, no hay complejidad en el pensamiento ni en cómo solucionar los problemas. Yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más audaces. Tenemos que defender el financiamiento de las instituciones públicas que creemos centrales en Argentina, pero también nos merecemos todos profundizar el debate sobre el sistema universitario, sobre cómo está organizado, sobre ¿Qué sería cómo profundizarlo? la economía. Y pensar una reforma universitaria en términos de cómo nosotros discutimos los planes de estudio, cómo nosotros vinculamos. Te doy un ejemplo, estuve en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? Hay 800 becarios del CONICET que no están siendo nombrados, que tienen orden de mérito, que fueron a las comisiones disciplinarias y ya están para ser nombrados y no está la plata para efectivizarlos. Bueno, ahí también estamos trabajando y dando una mano fuerte para que eso se pueda cumplir. Y la discusión con los chicos, investigadores, bioquímicos, matemáticos. Nosotros tenemos proyectos con empresas privadas y muchas veces no podemos asegurarnos la rentabilidad por falta de mirada y vinculación comercial con el sistema privado. ¿Se entiende lo que digo, no? Universitarios, universidad pública, que trabaja con el sector privado, pero salen perdidosos de esa conversación por falta de un sistema que los acompañe y que los protege y que genere ingresos genuinos a la facultad. Bueno, son todas esas cosas las que nosotros tenemos que poder discutir del sistema universitario para vincularlo al complejo científico-tecnológico y también al sector privado. Porque muchos años de dicotomía sector público-sector privado yo creo que nos alejó de soluciones y nos fue achicando, ¿no? La última mía en este ping-pong, la coalición cívica también votó a favor del decreto que le permitió al presidente la renegociación, si es que se le puede llamar así, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Estás de acuerdo con eso que hizo tu partido? Sí. Y te explico brevemente por qué. Nosotros en su momento y te cuento la trayectoria para entender las razones. En su momento cuando Alberto con Guzmán tuvo que renegociar la deuda, nosotros dijimos, bueno, acompañemos ese proceso, no sostenemos y no validamos el plan económico de Alberto, pero sí lo que nosotros no podemos hacer es cerrar la oportunidad o la posibilidad de que el gobierno, que el Estado argentino renegocie su deuda. En ese momento, tanto Milei como Máximo Kirchner votaron en contra. En este caso nos pareció lo mismo. Nosotros no podemos precipitar, anticipar el conflicto financiero de cuenta corriente de la Argentina bloqueando la posibilidad de que el Ejecutivo negocie la deuda. Por eso lo dijimos claro. Nosotros no somos oposición de la Argentina. Yo no creo en el cuanto peor mejor. En este caso, si el Ejecutivo creyó necesario renegociar la deuda como lo creyó necesario en su momento Alberto, porque es un problema macro, histórico y estructural que tenemos, nosotros acompañamos porque no queremos que colapse la Argentina. Hernán, en este año en el que una de las cosas que se pone más difíciles tiene que ver con que la gente vaya a votar, ¿qué es lo que vos le dirías a la gente que se pone en juego en esta elección? Que vengan. Mi mayor enemigo es siempre bueno, ¿con quién? El adversario es el nihilismo, ¿viste? La falta de compromiso. Que vengan a votar porque si no, y hay un punto acá, yo creo que esta idea polarizante de extremos, ¿no? Que creo que propone tanto el kirchnerismo como los libertarios, lleva a una discusión de minorías intensas y eso impide la reflexión y eso lo llevan a la política pública. Entonces, discuten poquitas personas en posiciones extremas y eso se traduce en política pública. Ejemplo, todo público, todo privatizado, todo estatizado. Vialidad, ¿hay que destruirlo? Sí, había corrupción, había sobredimensión, viene uno y lo rompe. No, hermano, hay que arreglarlo porque necesitas rutas nacionales. Entonces, ese pensamiento binario, esa polarización, esas minorías intensas hace que la Argentina le vaya mal. Entonces, yo invitarlos a todos a votar, ofrecerles mi candidatura a diputado nacional, la de Marcela Campanelli, como un refugio a todos los que no queremos volver al pasado, pero que queremos que podamos construir otro futuro. Acá estamos, humildemente. Hernán Reyes, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de la coalición cívica. Gracias, Hernán, por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Otros 5 minutos para las 9 de la mañana.